Bienvenidos a un episodio más de Escuchamos, el podcast. Yo soy Siria Fichtel y estoy acompañada de Ricardo Quiroz. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Siria, pues muy contento porque hoy estoy portando una artesanía michoacana, que es un sombrero hecho a mano con una técnica que es de Huetamo, Michoacán. Entonces, justo vamos a hablar hoy de este tema, de las artesanías mexicanas. Y pues bueno, es un tema que a mí me encanta. Cultura, arte y comida. Dios mío, me lo saboreo. Pero, ¿Dónde se encuentra Huetamo? mira, Huetamo está pues a unas que 3, 4 horas de Morelia. Sí está como más para Tierra Caliente, de hecho. No es cerca. Yo he estado ahí un par de veces, no he estado mucho porque sí, no, como que nunca hubo algo que me llevara ahí, hasta este sombrero ahora. Entonces, aparte este sombrero lo hicieron famosos los que venden carnitas en Quiroga. Todos los que veas vendiendo carnitas en Quiroga traen este sombrero de Huetamo. Entonces, te trae todo como toda una identidad, como lo que hablábamos en nuestro capítulo anterior. todo se mezcla. Ok. Está conectado. Y yo, oye, pues sí, a ver, pues hay que hablar. ¿Cuáles son tus artesanías favoritas, Siri? A mí me encantan todas, pero a ver, tú, o sea, ¿qué es lo que más extrañas de salir a los pueblitos a comprar de artesanías para decorar tu casa? Yo siendo sincera, las artesanías para mí es como este día a día. Entonces, o sea, si yo necesitaba un plato, iba al plato que me quedara más económico y que me gustara más. Y sí iba a Capula, por ejemplo, ahí que también está cerca de Michoacán, a comprar los platos de barro. Y yo recuerdo mucho en la casa de mis papás, los frijoles se hacían en la olla express de metal, pero la segunda hervida y la tercera y la cuarta ya se hacían en la olla de barro. Entonces le daba otro sabor. Sí, una de las cosas que, o sea, la olla de barro es como siempre estaba en la cocina, porque siempre o solía haber frijoles en la casa. Entonces, digamos que la cerámica, el barro. Sí, de hecho, ahorita, o sea, creo que muchas veces, o no sé, más bien como muchas de nuestras artesanías tienen un uso definido, o sea, no solamente son un mero ornamento, o sea, sino que tiene una función, o sea, lo que me decías de los platos de barro, las ollas de barro, las cucharas de madera, las máscaras, por ejemplo, de tócuaro, que son máscaras de madera que se ven hermosas, obviamente, en las paredes, pero son máscaras que usan para los bailables tradicionales, o sea, imagínate agarrarte una máscara de 3 kilos, o sea que, y eso lo usan para los bailables tradicionales, o sea, creo que las artesanías es un tema tan rico que yo creo que nunca acabaríamos si nos vamos por cada tipo de artesanía que hay en México, pero de hecho, lo que hace unas semanas hablábamos de cómo es este cambio, o sea, cómo es una artesanía auténtica a una artesanía ya que ya hay máquinas en el proceso, o sea, que era lo que me decías hace unos días. O sea, ¿tú cómo ves esto? Bueno, el término artesanía o justamente las comunidades antes de que llegara la era de la industrialización hace 200 años, era justamente que las personas en su comunidad y en su familia realizaban los productos que necesitaban con los recursos que tenían. Entonces, era como pues, hacerlo propio, ¿no? Con sus propias manos y a partir de ahí había el intercambio. Algo en Morelia que a mí se me hace bellísimo e interesante, es nada más como para aclarar, hay artesanías en todo a lo largo y ancho de México y, o sea, nos estamos enfocando en Michoacán porque es donde vivimos muchos años y ahí justamente pasó algo que a mí, para mi parecer, es algo interesante, que Vasco de Quiroga en el año 1540, después de los 1520, llegó y enseñó el tipo de artesanías, pero por población.
Y entonces ahorita podemos ir a Michoacán y decir que Capula hacen la cerámica, en Santa Clara hacen el material de cobre, como dices, en ciertos lugares hacen los sombreros, en Tócuaro hacen las máscaras. Y ese tipo de organización se dio desde 1500 y fue una especie de diálogo, enseñanza entre que Vasco y Quiroga dijo, ¿sabes qué? Lo que están haciendo aquí es súper interesante y lo podemos mezclar con técnicas que yo conozco desde España, ¿no? Y entonces justamente dio esto de que cada comunidad tuviera su oficio y se pudieran pues justamente hacer este intercambio, esta comercialización entre ellos y que no dos o tres poblaciones produjeran el mismo artículo. Entonces, de ahí también que voy a mentir, pero hay una comunidad que se dedica solamente a los textiles. ¿San José? San José de Gracia, Michoacán, también es que también tiene barro, pero sí, textiles muchos hay también en Sinsunza, en Michoacán. Y de paja, ¿no? Sí, Estas de decoraciones, paja, los cestos, de hecho, sí. etcétera. Entonces es también algo muy interesante que ahorita por el cambio climático, etcétera, nos tenemos que poner a pensar es que utilizaban los recursos que tienen cerca y o sea, esos recursos lo hacen algo que es para uso común, por ejemplo, como una olla para cocinar frijoles, pero también pueden ser ya obras artísticas, ¿no? O sea, ya de la decoración y el pintado, etcétera, que obviamente su precio va a ser muchísimo más alto que algo para el uso cotidiano. Y ellos mismos lo saben, ¿no? Producen artesanías para el diario, o sea, para vestir diario, para cocinar diario, para trabajar, pero también producen artesanías para presumir y resaltar. Fíjate que hace unos meses, porque yo, o sea, yo estoy como muy clavado también yo ahora donde estoy viviendo en Estados Unidos, como estoy tratando yo de cocinar comida mexicana para vender, para que también conozca la gente allá, y artesanías. Entonces, en diciembre me fui a recorrer toda la zona lacustre de Pátzcuaro y pues la de Michoacán. No sabes, Iria, me fui conocí a los artesanos de las máscaras que han ganado premios, conocí al artesano de este sombrero, que justo ahorita lo que decías de Tata Vasco, don Vasco de Quiroga, este artesano es de los más longevos, o sea, de los que siguen haciendo la misma técnica que les enseñó don Vasco. Y se me hace como, o sea, muy importante y rico que la gente sepa esto de que cada comunidad tenía su oficio, porque hace unos episodios platicábamos del Año Nuevo Purépecha, que ellos tienen una piedra donde en esa piedra cada población que van pasando van como poniendo su sello, y todos tienen un tipo de arte diferente, ninguno es igual. Y eso, o sea, creo que, pues sí, o sea, es que les enseñen ese tipo de oficio para que la gente use los recursos que tiene, que lo sepa usar, porque al final los podrían dejar ahí tirados, pero no, o sea, usan la madera, usan el barro, y de cosas de recursos naturales hacen maravillas. O sea, yo en verdad, toda esa semana que estuve recorriendo, me vine tan enamorado de esa parte de Michoacán, que fue la que que fue la que visité, porque obviamente hay más, pero justo eso, nunca he tenido un contacto tan cercano con los artesanos. Sí, y es muy interesante todas las posibilidades y puertas que abren, ¿no? Porque también hay concursos a nivel internacional y hay muestras de artesanías y hay justamente este intercambio de los mismos artesanos que hacen sus clases muestra de cómo es que trabajan, ¿no? Creo que tú nos vas a presentar una entrevista. Sí, de hecho es con Eliseo. Eliseo es uno de los artesanos, pues que tienen como más tiempo en Tócuaro. Su hijo, bueno, ya tiene sus hijos, son la cuarta generación, y ellos han ganado
infinidad de premios por las máscaras pues sí, que hacen, son muy, muy conocidos, las personas más sencillas, y les va a encantar esta entrevista porque nos van a hablar no, fíjate que van a hablar mucho del tema de la mujer, de qué tan importante es el rol de la mujer, porque es algo chistoso. En realidad los artesanos hay más hombres que mujeres. O sea, como que en esta parte que visité ahora, o sea, porque casi todos eran hombres. ¿Y qué fue lo que me dice Eliseo? El artesano me dice, no, pues es que yo trabajaba y mi esposa se encargaba de venderlas. Y, o sea, si dices, o sea, es que es lo mismo, el rol está súper bien definido, cada quien sabe qué debe hacer y todo mundo es importante. O sea, cualquier función que hagan es importante. Sí, claro, lo que comentábamos también en el capítulo del Año Nuevo, ¿no? Los niños, las mujeres o los jóvenes tienen como tareas definidas y tienen actividades también que les permiten ser parte relevante en su comunidad. Sí, y pues más que nada porque, o sea, como decías, creo que en Michoacán nos estamos enfocando mucho en esto, pero bueno, en Oaxaca, que tiene el barro negro, Guanajuato, que es, para mí es artesanía, las charamuscas, que es caramelo en forma, que no sé, o sea, qué técnica usan, pero le dan forma de personas a un caramelo que es súper duro. ¿Qué más? O sea, es que hay muchísimo. Igual en Tlaquepaque, que también hay mucho, es como el barro también ahí, ¿verdad? O sea, en México tenemos infinidad. Hablamos mucho de Michoacán porque sí vivimos aquí y son las cosas que tenemos, que en realidad pues hemos tenido a la mano. O sea, Capula, para la gente que no conozca Michoacán, vengan a Capula, que es la del barro, Pátzcuaro, que son los textiles y la madera, Tócuaro, que es más que la madera. O sea, en realidad hay una infinidad. Sinsunzan textiles, son una joya. Chuspata, también la chuspata, que investiguen. Es una hierba que crece en la orilla del lago y para no tirarla, pues la gente la rehúsa. Es que ahorita es rehusar los pocos recursos que ya nos quedan, porque ya no hay. En realidad, los recursos naturales están acabando. Y bueno, estamos de regreso para hablar más de las artesanías, que es un tema que seguramente a muchos les encanta. Y una duda que tengo para ti, Siria, a ver, espero que me ayudes a esclarecerla. Fíjate que ahora que estuve como pues en estas visitas con los artesanos, me llamó mucho la atención que no sé, quiero ver si o sea, que me saques de este error, no sé, estoy en un error o no sé, pero vi mucha influencia asiática, por ejemplo, en las máscaras, vi mucha similitud a las máscaras del Año Nuevo chino o a las máscaras de estos fiestas chinas. Cuernos, ojos rasgados. Entonces, por qué? O sea, porque obviamente yo le pregunté a los artesanos, ¿por qué hay este tipo de influencia? Ellos me dijeron, yo hago lo que me viene a la imaginación, lo que sueño, y eso se me hizo mucho más interesante. Dije, ok, entonces, ¿cuál es la conexión que hay entre Asia y la comunidad purépecha, que es donde, pues, o sea, estoy comprando las artesanías? Pues ahora sí que no hay una respuesta sencilla o no hay como, este fue el dato específico que así fueron las cosas, pero tenemos que recordar que los españoles al llegar a México se asociaron con los tlaxcaltecas y entonces esta unión también les sirvió para viajar no solo a través de México, sino para irse a lo que fue su próxima conquista, que fue justamente de las Filipinas. Y los tlaxcaltecas ahí en Filipinas y los mismos españoles tenían contacto. Entonces es Filipinas, llegaban a través de lo que es Michoacán
cruzaban México y de Veracruz se pasaban a España para llegar al Imperio Español y dar como la comunicación de todo. Entonces tenemos que también tener en cuenta que la relación con Asia y la comunidad purépecha es una cuestión geográfica, porque justamente se encuentran de este lado del océano, y también es una cuestión cultural e histórica por la relación que hay de los mismos españoles con los tlaxcaltecas. Otro dato que tenemos que recordar es que el hecho de que tengamos noticia de que los españoles llegaron a América no quiere decir que antes no había ya comunicación y comercio entre las comunidades de Asia o de los mismos del Cono Sur con lo que era antes la comunidad mesoamericana. O sea, el hecho de que no haya tantos vestigios arqueológicos o que no haya documentos no quiere decir que no necesariamente hubo un contacto previo. Entonces habría, pues aquí yo me invito a todos a ser radicales y a pensar fuera de los libros de historia y a pensar en la posibilidad de que tal vez podrían haberse comunicado, ¿no? Y que la historia no empezó cuando llegaron los españoles o los europeos a México, a lo que era Mesoamérica, sino que pues tal vez desde antes, ¿no? Y que ya había como comunidades y civilizaciones y comercio y, o sea, ya había como estas rutas desde antes que llegaran los españoles la usaron, pero desde antes pues ya había esa relación. Y si el artesano mismo te está diciendo que lo soñó, pues no sabemos qué ve, qué películas ve o qué música escucha, porque en este mundo globalizado no solo escuchan pirecuas, ¿no? O sea, también escuchan rock y han de ver manga, o sea, pues no sabemos cuáles sean como sus, sus gustos, ¿no? Lo que le gusta, como cualquier persona creativa, o sea, todo lo que tengas a tu alrededor, pues va a ser en cierto punto una influencia, ¿no? Entonces tiene que ver con lo que te enseñaron tus abuelos, tus padres, en alguna escuela de artesanos, la técnica, pero también tiene que ver tú, ¿no? La misma persona, qué es lo que le gusta y lo que le apasiona. Y pues de ahí que podemos ver máscaras con expresiones asiáticas, pero también hay máscaras más contemporáneas, ¿no? Ujú. Con temáticas actuales, por ejemplo. Sí, de hecho, o sea, creo que ahorita sí los artesanos, bueno, toda la comunidad en realidad artística, sí, o sea, como menos manufacturada, o sea, o sea, sí se la están viendo bastante complicadas, porque justo, o sea, yo les preguntaba ahora, oye, ¿cómo le han hecho ahorita con lo de la pandemia para salir un poco, o sea, como para salir y que estén vendiendo sus cosas? Y era lo que me decían, ahorita estamos una situación preocupante porque todos los productos chinos nos están comiendo el mercado. Entonces ahí es cuando dices, o sea, yo hice una reflexión que dije, ay Dios mío, yo a veces he comprado en IKEA cosas que un artesano las hace, o sea, igualitas las hace un artesano. Obviamente el precio va a ser un poco más alto con el artesano, pero la calidad va a ser, pero abismal. Y es algo que te hicieron especial, o sea, que te hicieron con sus manos. No este tipo de tiendas que sí tienen cosas muy monas, pero al final están como, pues sí, como quitando el valor a esta comunidad, que pues al final vive de eso, vive de la venta al día. Yo ahí pienso un tanto diferente en tanto que son necesidades distintas y son grupos distintos. O sea, yo no tengo mi capacidad económica, no me da para, y el ritmo de vida que tengo no me da para comprarme artesanías y exportarlas y traerlas acá y con lo que o sea, todo lo que implica exportar una artesanía que tal vez no llegue bajo los criterios de la Unión Europea de lo que se necesita porque, no sé, no utilizaron una resina adecuada o
el ingrediente de la pintura tiene plomo, o sea, no sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que porque también hay artesanías en Europa y hay artesanías aquí en la zona de Brandenburgo y son justamente productos que hacen las personas de aquí, ahora sí que los indígenas alemanes, y la gente berlinesa y que utiliza los productos de su región. Y entonces a veces tengo la capacidad económica de poderme comprar un producto de ese tipo porque lo uso, pero hay momentos en los que no. Entonces, lo mismo pasaba en México. Hay momentos en los que podía comprarme la cama de madera, por ejemplo, y aparte porque era accesible, o sea, porque lo llevaban a mi casa, ¿no? Y entonces yo no tenía la posibilidad de tener una camioneta y de cargar y etcétera. Y el mismo artesano la llevaba y podíamos hacer la transacción. Entonces, yo pensaría que las artesanías cumplen con otra función y tienen los mismos problemas, claro, en diferente escala del mundo globalizado. O sea, y todos estamos sufriendo en diferente medida la cuestión de la crisis del corona, por ejemplo. Eh, y hay diferentes funciones y hay diferentes estrategias en las que podemos eh, pues salir adelante, ¿no? Y yo creo que tanto este podcast es nada, pero intentamos como justamente ayudarles a promover y a reconocer el trabajo que ellos están haciendo, que es importante, ¿no? O sea, no solo los productos industrializados son buenos, sino también los productos hechos a mano. Y en este caso decorativos, ¿no? O sea, porque no, o sea, las máscaras están preciosas, pero no, o sea, pues no las podría usar. En la secundaria las usamos en los bailes folclóricos. Sí, nos baila. Sí, porque Yo hay. sé cómo raspan. Sí, pues es que es madera directo en la, o sea, no hay nada, ninguna tela que te. Ah, porque de hecho algo sí está, hay que acomodar esta nota. Que Siria y yo bailábamos en un baile folclórico en la secundaria. Entonces sí, nos vestían, bueno, ustedes con sus faldas, guanengos y todo, y a nosotros con nuestras botas. Entonces, yo creo que desde chicos hemos palpado como este tipo de cultura, o sea, como de estar como cerca, conociendo un poco más. Y sí, con los guaraches de tabla y en los ensayos, o sea, aunque bailábamos de guares, en los ensayos nos tocaba ponernos la mantilla y ponernos la máscara para sentir lo que ustedes sentían. Pero bueno, estoy muy emocionada de escuchar la entrevista. Cuéntanos Pues más cómo está. Creo que nos vamos a despedir. sí, nos vamos a despedir porque se nos está acabando el tiempo y Eliseo Castillo, perdón, caballo. Hoy ando con una dislexia que estoy confundiendo. Estás de vacaciones. Sí, ajá, es que lo que no saben es que me tomé un par de días, me vine a México, a Morelia, entonces ahorita no estoy en Miami y aunque no creas, cuando no estás como en tu lugar de siempre, o sea, como en tu lugar de trabajo, como que sí te destanteas, pero bueno, a lo que voy es Eliseo Castillo, es uno de los artesanos pues que tienen ya más tiempo en Tócuaro, de las familias más importantes, han ganado muchos premios y nos va a contar cómo ha sido su vida, o sea, cómo fue desde chico, cuál es la situación ahorita del artesano, cómo se inspira, cómo trabaja, cómo trabaja en familia, que eso es como lo bonito de esto. O sea, cómo les enseñó. Bueno, o sea, yo creo que los va a hacer llorar porque hay unas cosas un poco muy melancólicas, porque justo acaba de morir la esposa del artesano, entonces nos contó unas historias demasiado bellas. Les va a encantar, espero que les gusten. Y pues nos despedimos. No, los invitamos a que nos sigan, nos hagan sus preguntas, nos sigan en redes sociales, nos digan de qué quieren que hablemos, nos recomienden, no sé, que visitemos algún otro estado de México, también nosotros encantados. Bueno, yo que estoy acá en México, Siria cuando venga, y Gabriel cuando anden por acá. Pero espero les guste Siria. Yo fue con mucha emoción, con mucho corazón, y fue a una familia de grandes artesanos y grandes seres humanos que tenemos en Michoacán. Pues a escucharla. También los invito a que nos escriban a nuestro email, escuchamos el podcast @gmail.com
y a nuestras redes sociales, Siria Fichtel, Interculturales y Ricardo Quiroz, Me Dicen Ricas. Y pues bueno, ahora sí que escuchamos. Nos vemos a la próxima. Bueno, pues hoy nos encontramos con uno de los artesanos más importantes del poblado de Tocos, Michoacán, y nos va a platicar un poco sobre la generación que ha estado trabajando estas artesanías michoacanas, su historia, su inspiración y cómo es que el artesano ahorita está luchando como para posicionar todas sus artesanías y que al final, día a día, es una lucha. Está también en contra de estos productos chinos que llegan a quitarnos todo el mercado local. Pero bueno, nos encontramos ahorita, lo vamos a presentar y estamos para que nos escuchen. ¿Cuál es su nombre? Eliseo Castillo Ponce. Eliseo, cuéntanos un poco. Estamos viendo que son la cuarta generación. ¿Cómo fue que nació todo la inspiración para la artesanía en madera? Bueno, de que yo me acuerde, yo empecé a trabajar de 8 años. Claro que no es la misma artesanía que en aquel tiempo se hacía, ahora mejoramos la artesanía. Pero acabamos de ver las cosas bien porque los chinos nos están haciendo mal obra. Entonces nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos, porque esta sí es hecha a mano con gurbias mexicanas también. No, aquí en esto del arte que nosotros trabajamos no tenemos máquinas para trabajar la madera, es a base de pura herramienta. Entonces vemos las cosas muy diferentes con lo de nosotros como con las cosas chinas. Nada más de que las personas que vienen de lejos, como los americanos, se van por lo más barato que según ellos les dan, los chinos, y nosotros no podemos dar las cosas como ellos, porque ellos tienen máquinas. Nosotros conocemos su trabajo, como ellos también han de conocer el de nosotros, por eso sacan buenos trabajos. Pero es muy difícil hacer una figura a mano que hacerla a mano. Es más rápido hacer una figura a mano. Pero yo tengo bastante tiempo trabajando esto desde que yo fui niño, trabajando la artesanía. Y sobre de todo esto, tuve a mi esposa que también trató de ayudarme a trabajar. Ella también hacía pescados, hacía su costura, toda clase de arte. Pero yo me enseñé tocante también a su papá de ella, que era un suegro. Tuvo mucho que ver todo esto del arte. Ella porque ella era nuestra persona para vender en Pascua. Nosotros estábamos aquí en el taller trabajando y ella todos los días iba a Pascua a vender la artesanía. Había ocasiones que ella nos hablaba para que fueran mis hijos a hacer porque le hacían pedidos. Entonces ella tenía que hablarle a mis hijos para que ellos hicieran todos los trámites sobre los pedidos. Para mandarlos, más que nada. Porque antes se nos ponía a nosotros algo difícil porque no sabemos hacer una cuenta, no sabemos escribir para mandar fuera. Pero ya con mis hijos que sí saben, entonces ya nos abogamos a ellos para que ellos nos hicieran todos esos pedidos a Estados Unidos, a México, a San Miguel Allende, a varias partes donde nos pedían la figura. Tuvimos que mandar muchos pescados que ella empezó a hacer a Guadalajara. Por mayoreo, era una persona muy mayorista la que le mandaba hacer a ella los pescados. Mandábamos 5,000
pescados. Pero hacíamos por postales o cajas de esas de huevo, donde mandábamos las cosas. Era el trabajo más fácil, pero más trabajoso también. Porque un pescado chico que tenemos por ahí lo está digo en la caja también, da más trabajo que un pescado grande. Pero aún así teníamos que trabajar, allí sí ya metí a mis hijos a trabajar, toda esa clase de trabajo. Pero ellos también empezaron a trabajar lo que yo estoy trabajando, que es la máscara, los cocodrilos, los nahuales, las máscaras de búho. Todo eso es trabajo de ellos. Otros hacen corazones chicos, el otro hace de diferentes cosas que le mandan a hacer. Como todos son artesanos, todos enseñaron a hacer ese trabajo. Pero tocante a mi esposa, que hace poco falleció, y que ella fue la que nos ayudó mucho, demasiadamente, trabajó demasiado con todo. Ella tenía muchos conocidos en cualquier parte, la conocían, le hablaban por teléfono, necesitamos trabajo. Y nosotros teníamos que ser sus trabajadores, de mi esposa, como quien dice. Nosotros le hacíamos el trabajo, ella trataba de hablar con las personas que le mandaban a hacer y mandaba el trabajo. Pero sobre eso ya mis hijos ya iban a mandarlo aquí a Pátzcuaro para que se fuera hacia donde iba a llegar. Por eso le tuve yo mucha fe y ella también al trabajo de la artesanía. Porque yo cuando fui chico, me acuerdo que yo cuando fui chico, yo fui una persona trabajadora de los que tenían terrenos, porque nosotros no tenemos terrenos, nuestro trabajo es la artesanía. Pero aún así hemos salido adelante sobre de todo lo que hemos tratado de hacer, que es la artesanía. Hay momentos o hay cosas que no las tenemos, pero que aquí mis hijos o yo les digo, necesitamos una fotografía para poderles hacer el trabajo que ustedes quieran. Podemos hacer cualquier trabajo, nomás que necesitamos una fotografía, porque hay trabajos que no los hemos hecho, pero con una fotografía se pueden hacer. Como todo, el que hace estas burbias dice, necesito ver cómo las quiere. Entonces nosotros vamos diciendo cómo queremos para hacer todas estas rayitas. Entonces también allí en esto de la artesanía necesita uno que nos digan cómo van a querer el trabajo para nosotros poderlo hacer. Pero necesitamos una fotografía y aún así, ya cuando hacemos una, las demás ya no queremos porque ya las tenemos en la cabeza. De ahí es donde sale todo lo que nosotros queremos hacer. Pensar. Hay veces, en ocasiones, que yo me ponía a pensar todo ese clase de trabajo, que hasta la cabeza me dolía. De estar pensando en la noche, no dormía, por estar pensando. Troza usted un pedazo de madera de este tamaño, pero ya usted está pensando qué es lo que va a hacer cuando ya lo está empezando a trozar. ¿Qué es lo que va a salir? Entonces, es una cosa significante un pedazo de madera. Pero le va dando usted figura, como por ejemplo estos cortes, estos que llevan esta parte de los hijos de la máscara, sus ojos, van dando sus rayitas. Hay algunos que les ponen cuernos, pero esta no va a llevar cuernos, sino que nada más va a ser así como. Por eso es que hemos tenido varias partes a donde hemos mandado trabajo, tocante a que la sociedad nos dejó, pero que ella nos dejó también el saber trabajar. Y también otra de las cosas que es saber cómo mandar un trabajo hacia afuera de aquí de Pátzcuaro. Eso ya se encarga nosotros de hacerlo porque ellos sí estuvieron en la escuela. Nosotros, desgraciadamente, nuestros padres no hicieron la lucha para que nosotros fuéramos algo de estudio, supiéramos el estudio.
a mí me hizo mucha falta, porque a mí me mandaban a veces dinero a los bancos y yo me temblaba hasta de miedo para ir a recibir ese dinero, porque necesitaba firmar. Yo no sé hacer nada. Pero uno de mis hijos dijo, ¿cómo no, papá? Usted tiene que hacer su firma. Y tiene que enseñarse, porque la necesita. Entonces, y mi esposa por el otro lado también igualmente me decía, enséñate, yo ya no puedo, pero tú sí puedes. Enséñate, porque un día voy a faltar y entonces, ¿qué vas a hacer? Desgraciadamente ella se fue y me dejó aquí con mis hijos. Y ahora estamos empezando a luchar de vuelta, porque ya no es lo mismo. Yo ya no puedo ir a Pascua toda la semana porque yo tengo que estar trabajando aquí en el taller con ellos. Pero cuando ya vamos, nada más son los sábados y los domingos, es que vamos a Pascua, porque no puedo ir entre semana. Y ella se iba toda la semana porque nosotros éramos trabajadores y ella tenía que tener listo el trabajo que le mandaban a hacer. Por eso es que en esa parte sí nos hace falta para poder tener más trabajo sobre nosotros. Yo ahorita también ya me siento cansado porque 78 años ya es demasiado, pero aún todavía le doy guerra para todavía en ocasiones les digo, fíjense cómo se hace cosas. No necesité a nadie para hacer. Sin embargo, todavía ya me siento cansado y aún así todavía les doy batalla, les digo. Porque es bonito saber hacer una pieza de estas y no depender de nadie, sino que depende uno de uno mismo. Uno mismo es el patrón de su trabajo y trabajador. Por eso es que a mi esposa le daba mucho gusto que sus hijos fueran artesanos. Y donde quiera ella nunca tuvo pena de decir, mis hijos saben hacer esto y son artesanos. A donde quiera que íbamos. Yo iba con ella a Guadalajara, a San Miguel Allende, andábamos a México, andábamos por todos lados con ella. Y ella nunca le daba pena de traer sus cosas hasta colgadas, aquí abrazadas. Ahí tengo bastantes fotografías de ella donde nos vemos y cómo andaba con sus cosas abrazadas y se ve hasta en las fotografías con mucho gusto. Ella nunca renegó del trabajo de nosotros, porque es un trabajo, sí, es un trabajo donde es nuestra vida, el trabajo, la artesanía, la artesanía para todos ustedes y mis hijos también, para vender. Nada más de que ahorita se está poniendo medicamentos, no hay pues turismo, está algo tristón, pero de todos modos, como les digo a ellos, ¿qué más vamos a hacer? Tenemos que trabajar. Y el trabajar, pues, no es delito. Vamos a echarle ganas y ya un día se venderá. Cosa que no sabemos cuándo, pero estamos esperando ese día. Y yo creo que eso se va a venir también en cualquier chocolate. No sé, no, pero pues, esto ha habido muchas partes donde quería llevar a mi esposa. Ella tenía su lugar aquí en Pascual. Y dije, yo no voy a andar por allá, porque no sé si se venda o no se venda. Y aquí en Pascual, poco que vendamos a diario. Entonces por eso ella decía que no, ella no salía por allá. La invitaban a las ferias. Una vez fue aquí a Morelia. Fue la fiesta que es de mayo. Ahí. Eso no me gusta. No me gusta porque mi trabajo no es para estar ahí. Allí nada más las que tienen dinero se van a estar ahí los días que las tengamos, que les dan su comida y todo eso. Y yo tengo que trabajar para ustedes mismos. Porque el trabajo nos da, pero también hay que saberlo vender. Y eso es lo que a mi esposa le gustaba mucho, esto de la artesanía y su textil, porque ella hacía textil. Ella cosía rebozos, pero tengo los rebozos de ella que los hacía. Y todo este trabajo, pues,
entre más hacemos el trabajo, entre más trabajamos, más mejor nos sale. Y tenemos que batallarle a los chinos porque, porque nos quieren dar en la torre, pues, con ellos con su trabajo. Nada más que es muy difícil porque ellos pues tienen máquinas. El poder son las máquinas. Y nosotros no tenemos máquinas, nosotros es a pura base de pura gurpia. Todo el trabajo que tenemos aquí es a base de pura gurpia. No es nada de máquina. Por eso es que el trabajo de nosotros tiene el valor. Porque este trabajo no es por máquina. Y nosotros vamos a Pátzcuaro, yo con uno de mis hijos vamos a Pátzcuaro y le pone nos ponemos a trabajar allá, donde vendemos y estamos muy bien ahí. Entonces nosotros estamos trabajando, la gente que llega o que pasa, pues nos ven trabajar y alguna pues les gusta el trabajo que estamos haciendo y luego nos compran. Pero para eso necesitamos no tener pena, porque si a nosotros nos da pena de estar trabajando allí delante de la gente, pues nunca vamos a seguir adelante. Necesitamos echarle ganas a trabajar allí, por eso es que nosotros siempre estamos trabajando allí en Pátzcuaro. Y aquí en el taller, pues aquí estamos trabajando a diario estamos trabajando. Por eso es que nos gusta. Y siempre nos ha gustado la artesanía, siempre nos ha gustado la artesanía. Esto son las herencias que nuestros antepasados nos han dado. Como mi papá hacía, pues no es igual el trabajo porque en aquel tiempo lo hacían más a la carrera. Decían ellos, nosotros trabajamos al troce moche, que era a la carrera. ¿Y eso cómo es al troce moche? Dice, ay, que ustedes ya trabajan mejor que nosotros. Y ahora yo digo, es cierto, porque mis hijos ya hacen otras cosas mejor que yo. Nomás que yo también me fijo y digo, no, yo también tengo que hacer un poquito más mejor mi trabajo. Y le echo ganas al trabajo, y es cuando me va saliendo mejor. Por eso le digo que desde muy chico yo empecé la artesanía. Y aún todavía le sigo echando ganas a la artesanía. Esta es la herencia de mis padres. Ni modo, ¿qué podemos hacer? Otra cosa no podemos andar de albañiles, como que no nos gustaría. Por eso mejor trabajamos la artesanía, porque es muy diferente. Y a mis hijos también, pues no les gustó andar de albañiles. A ellos les gusta la artesanía y a mí me da gusto que les haya gustado el trabajo que uno ha tenido siempre. Por eso mi esposa le da mucho orgullo de ver a sus hijos trabajar, porque ella siempre también trabajó la artesanía y el textil. Esas dos cosas ella. Pero ya ahora, pues, nada más yo y mis hijos somos. Ya tenía algún tiempo que ella que no podía trabajar. Y se me dijo, bueno, a veces las demandas, siempre tenemos que pensar en que tenemos que irnos, también nos vamos a ir juntos, nos vamos a ir uno detrás de otro. Y por eso es que le digo a mis hijos, no hay que agüitarnos, hay que echarle ganas al trabajo. Y ahí le estamos echando ganas al trabajo. Y siempre ha sido nuestro trabajo esto, siempre ha sido. Por eso yo digo que todo lo que nosotros hemos producido por medio del trabajo. Aquí nosotros no andamos con otras cosas, o mis hijos andan haciendo algunas otras cosas. Ya ven, la juventud ahora ya se está pasando, ya tantito ven a uno por allí con unos otros pesos y ya les dan sus cachetadas para podérselos quitar. Y yo les digo, no, vamos a trabajar mejor, pues ¿qué es eso de andar así, haciendo esas cosas? Por eso es que el arte nos ha dado mucho, el arte, pero también estamos echando ganas. Yo tengo, pues, desde que les digo que desde 8 años empecé yo a trabajar la artesanía. Y así ha sido, mi vida ha sido la artesanía. Hago cocodrilos, hago alebrijes, hago estas máscaras, las de búho, y bueno, todo lo que tengo aquí, todo lo trabajamos. Por eso es que hemos salido adelante con todo el trabajo que hacemos.
Así es, y ahora mis hijos pues ya van enseguida. Ellos yo creo que ya también le están echando ganas a sobresalir sobre el trabajo, porque no nos queda de otra. Eso es lo que pasa con nosotros. Por eso yo ya tengo bastante tiempo trabajando eso. Ya les digo a ellos, ya ustedes echenle ganas. No porque yo no le eche ganas, lo que pasa es que a veces yo me siento ya cansado. Ya tengo bastante tiempo trabajando, pero ustedes echenle ganas, están jovencitos y ahorita es cuando están en su apogeo para echarle ganas al trabajo. Nada más de que también se nos ha puesto algo difícil por eso de la madera, que ya no nos quieren dejar tomar madera. Pero ahora ya, como trabajamos el aguacate, pues nos tienen madera de aguacate. Y está más fácil, porque ves que la toman y la dejan que eche a perder. Muchas personas son conscientes y dicen, bueno, pues de que se me eche a perder ese pedazo de madera, pues dame algo para un refresco y llévatelo. Pues, si tú sabes trabajarlo, trabájalo. Entonces nosotros de allí nos agarramos y agarramos la madera que ellos nos regalan a veces. Ya nomás podía sacársela del terreno donde está y seguimos trabajando. Pero en aquel tiempo, cuando hacíamos pura de esta máscara blanca, teníamos que ir a traerla acá por el lado de Morelia, por Guandacareo, todo por allá nos íbamos a la madera. Porque andaban tumbando ya los huizaches y todo eso. Y entre esos árboles había esta madera. Y teníamos que sacarla, ya cuando ellos la tumbaban, teníamos que quitarle todas las ramas de huizache y todo eso para poder sacar un pedazo de madera, porque ellos les metían gasolina y la quemaban. Y así ellos siempre nos decían, llévensela, de que la quememos a que lo ocupen mejor, ocupenla, llévensela. ¿Cuánto le vamos a deber? Nomás saquen todo y vuelvan a acomodar como está. Llévense la madera, no nos interesa la madera. Por allá mucha gente es a todo dar porque no nos cobraban o el viaje. Nomás con sacar las ramas de huizache que estaban, ya con eso nos granjeábamos la traída de la madera. Eso es lo que pasó o lo que pasa sobre de las cosas que ahora andan haciendo para plantíos de aguacate, por todos lados hay mucha huerta de aguacate, pero pues ellos tienen terreno, nosotros no tenemos, entonces nosotros lo que tenemos son ganas de trabajar y aquí está el trabajo, ¿no? Es que hay que ir a traerlo también, eso es lo que pasa. Y ahora pues digo, bueno, pues está bien con mis hijos que trabajen también y que le echen ganas a trabajar la madera. Por eso es que yo hoy sí no fui al taller porque tuve que hacer aquí un quehacer, pero ya dije mañana ya estoy para allá por el taller. Ahora me dieron el huevonadas y ya no voy. Pero le digo que de todos modos sí estoy yendo al taller, nomás que ahora no me dieron ganas de ir. Estoy haciendo otras cosas aquí en la casa. Y por eso es que estoy aquí, pero casi lo más estoy en el taller. Por eso este es nuestro trabajo, joven. Este es nuestro trabajo.